Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. ¿Qué onda, disociades? ¿Cómo están? Estamos en la segunda temporada. No sé si sabían que tenemos temporadas. Entonces, aquí vamos a poner un flash de Previously on Disociados. No es cierto. Y estrenando como distribución, además. Ajá, nuevo set. Por favor, valoren nuestro nuevo set circular, que nos podemos ver mejor. Como podrán ver, estamos aquí todos. Y primero me presento, soy Drux. Aquí está. Hola, yo soy Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y qué tal, yo soy Ricardo Baruch y pues muy contento de estar en esta nueva temporada con todos, todas, todes. Esperamos que se la hayan pasado muy chido en el mes del orgullo, que ya hayan escuchado los primeros 12 episodios de la primera temporada y que estén listos para arrancar esta segunda. Y qué mejor que con una invitada como Sara Snap. Sara, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién eres para la banda? Ay, sí. Bueno, soy Sara Snap. Es que uno no sabe. Empiezo con lo personal, con las cosas para tocar, para la empatía. Sí. Como tú, el invitado que vino, lo primero que dijo es: soy un drogadicto. Es lo primero que venía a ser drogadicta profesional. Decir aquí entre nosotros. Si estuviéramos frente a algunas autoridades, solo estarían hablando de personas que usan sustancias psicoactivas, ¿no? Claro. Las personas usuarias. Pero bueno, yo sí soy Sara, trabajo en el tema de drogas. Tengo una organización que se llama Instituto RIA. Ahí hacemos investigación, incidencia y intervenciones. Entonces, en reducción de riesgos y daños y política de drogas. Entonces, no sé, tengo el 4º amparo de cannabis en la Suprema Corte. Nuestro amigo Aram tiene el 5º. Entonces, fui parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte en el tema de cannabis. Soy mamá de 2 criaturas. Me gusta andar en bicicleta. Y creo mucho en que trabajar el tema de drogas ayuda un montón en la sociedad, que podemos tener conversaciones abiertas, que es una de las herramientas que necesitamos en la construcción de paz. Como que si pensemos en un mundo y un país en paz, tenemos que pensar en cómo vamos a abordar estos temas de una forma distinta. Oye, yo siempre quería saber por qué se llama Instituto RIA, tu organización. Sí, yo también. Sí, les puedo decir que lo más difícil en la vida es darle un nombre a una organización o a tus hijos, ¿no? Como que, claro. O a tus mascotas, ¿no? A tus perrijos. Pues me gustó como el sonido, RIA, y además de que es como un poco una orden así de que vamos hacia RIA, ya. Okay. Pero no es... No es un acrónimo. No, sí. No es un acrónimo, para nada. Pensé que era un acrónimo. Pero cada vez que digo RIA, Omar se ríe y entonces piensa que sí es como de... Es algo bonito, sí. Y le pusimos instituto mejor. Un poco como porque queríamos que fuera un lugar serio donde estamos trabajando estos temas. Ahora somos una equipa de puras mujeres y disidencias, entonces sí hablamos de una equipa y eso también es bonito porque hay nuevas voces que se están... emergiendo, sin duda. Qué buena onda, sí, que yo recuerdo que antes estaba Reverdece Colectivo, muchas de las compañeras, amigas de Reverdece Colectivo, ahora están contigo, ¿no? Ahora están ahí en RIA. Sí. Digamos que hay toda una historia en la política de drogas y siento que todos tenemos nuestros papelitos que hemos jugado, aquí varios en la mesa, y mi primer trabajo era organizar estudiantes en distintos países y México era uno de ellos y yo compartía oficina con CUPID en Coyoacán, que era una de las primeras organizaciones y colaborábamos mucho con Espolea, donde estuvieron muchos de... Sí. Incluyendo a mí. Claro. Por eso, Exacto. muchos de nuestros conocidos. Y Reverdecer surge de esa organización de estudiantes que estábamos haciendo desde Estudiantes por una Política Sensata de Drogas y Emma Rodríguez estaba en un grupo como creando también Cambio, que ahora tiene su organización, y Reverdecer, Miguel, Amaya y Andy eran como el otro. Y de ahí pues hicieron mucho trabajo en estos últimos 10 años y desde que Reverdecer decide cerrar, que es algo que sucede mucho a los 10 años de las organizaciones al parecer, porque es muy precario y difícil trabajar en estos temas, nos pidieron si queríamos adoptar este proyecto de análisis de sustancias que se llamaba
PAS, Programa de Análisis de Sustancias, que ahora le cambiamos el nombre, le cambiamos mucho de la imagen a propósito, como darle un refrescar, y ahora se llama Checa tu sustancia, creo que todos lo han visto funcionando, y es un servicio gratuito donde las personas pueden ir a analizar sus sustancias, y ojalá que los que nos están viendo se animan también a analizar, porque es algo fundamental en el cuidado, el autocuidado y el cuidado colectivo de las personas que usamos drogas. Sí, probablemente si usted estuvo en la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, pues el Instituto RIA estuvo el sábado haciendo pruebas junto a Bellas Artes, también estuvo en una fiesta y en fines de semana anteriores estuvo en otras fiestas también de la comunidad, entonces creo que han sido bastante visibles y eso me encanta porque, pues bueno, obviamente sabemos que nuestra comunidad es bastante dulcera, ¿no? Pero también responsable al respecto y que bueno que ha habido mucho acercamiento. Oye, y bueno, una de las razones por las cuales invitamos justo a Sara es porque Instituto RIA y ella misma han sido de las, la institución y de las personas que han hecho más trabajo en materia de políticas de drogas aquí en México y bueno, más allá de las fronteras. Y de repente siento que cuando hablamos de políticas de drogas como que uno piensa, ¿no? Así como en Naciones Unidas, los ejércitos, los gobiernos, ¿no? Pero justamente lo que queríamos platicar el día de hoy era cómo aterrizamos todos estos asuntos que de repente parecieran que están muy por allá arriba a las personas que usamos sustancias, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué nos debería interesar? O incluso, ¿por qué podríamos o deberíamos hacer activismo al respecto? Y sobre todo pensando, por ejemplo, quizás en la comunidad LGBT, que son, sabemos que muchas de las personas que nos escuchan, pero pues en general, ¿no? Cualquier persona usaría sustancia. Sí, bueno, yo creo que cada persona aquí tendríamos nuestro por qué creemos que es importante o que nos movió a participar en estos espacios. Pero creo que la politización de nosotras como personas usuarias es fundamental, como que si no, pero toma mucho tiempo y en el tema de sustancias creo que toma aún más. Bueno, no sé cómo cada quien tendría su historia, pero esta idea, y lo usamos mucho, ¿no? Salir del closet psicoactivo, de poder, y creo que tal vez sí lo estamos haciendo entre, ¿no? Grupos de amics y ya como compartimos ciertas estrategias de autocuidado, pero imaginemos cómo abordamos estas conversaciones, por ejemplo, con nuestros papás, ¿no? Claro. O con un hermano o hermana más pequeña, ¿no? De poder platicar de esto, creo que requiere que podemos mucho del tiempo también superar una culpa o un estigma internalizada que tenemos y de ahí después poder platicarlo más con nuestros círculos más cercanos, ¿no? Y creo que son discusiones continuas que se tienen que estar dando. Ahora, ¿por qué debería ser importante a las personas? Porque si no nos politizamos, nada va a cambiar. Y creo que ya estamos viviendo activamente los daños de la prohibición y lo pensamos en el miedo que tenemos alrededor de la adulteración de sustancias, ¿no? Que nos da miedo a veces consumir porque ¿qué tal si tiene fentanilo, ¿no? Que es la gran palabra, ¿no? El elefante blanco en el cuarto siempre ahora que hablamos de drogas. Pero también tenemos que ir entonces viendo si no nos juntamos, si no sentimos esa unidad, es mucho más complejo cambiar nuestra realidad. Yo creo que las marchas es una gran forma de como ir y sentirte acompañada, pero también sí buscamos oportunidades de que las personas pueden exigir sus derechos o que ahora puedes ir y sacar tu autorización sanitaria en el tema de cannabis. Y como, sí, creo que para mí la fiesta es un espacio político y entonces tenemos que politizar todos los espacios. Yo también creo que esto es algo donde tiene que ser súper interseccional porque es como, es una conciencia y ya cuando te abre esa conciencia dices, no, yo sí tengo que abogar por cambios y creo que también es importante decir, podemos abogar por cambios aunque no consumas una sustancia o no consumas todas las sustancias o lo que sea, ¿no? Porque ahorita estaba hablando con alguien y me dice, pues yo solo consumo cannabis. Yo digo, bueno, está bien, pero puedes educarte porque tienes gente a tu alrededor, puedes adquirir conocimiento y además puedes abogar por cambios en la política pública aunque no seas directamente afectada o consumiendo esa sustancia. Claro, y ahí yo tengo una pregunta.
es importante politizar nuestra voz, y en estos espacios pues hacemos, ¿no? Como un poco eso, ¿no? Participar. Pero supongamos así que yo soy una persona que va a escuchar este podcast, esperemos, así, y que diga, bueno, órale, le entro. ¿Cómo le hago para comenzar? Ya nada más entro a YouTube, entro en Google, una imagen. Ahorita con la hipercomunicación y pues TikTok nos puede malinformar mucho, ¿no? Entonces aquí podrías decir que cualquier persona se podría acercar al Instituto RIA y decir, oigan, pues quiero entrarle, quiero empezar a politizar mi voz y mi actuar, como decías en los círculos amigables y familiares, ¿no? Como de pues hablar con tu hermano, con tu hermana, con tus tíos, que justamente yo el fin de semana pasado, igual así, entre charlas, a mí, casi toda mi familia es así, güey, el que anda con la apología al consumo y la apología al tráfico y así, entonces es muy complejo, pues bueno, pero bueno, yo pues tengo un tiempo participando en esto, pero digamos que no, ¿cómo le hago para acercarme a ustedes, no? Así, y bueno, ¿qué nos dices? Sí. Digamos que en RIA siempre estamos haciendo actividades, haciendo convocatorias para que gente pueda participar. Yo sé que en agosto, septiembre vamos a abrir una nueva sección de pechas psicoactivas. Las pechas son una metodología donde tienes 6 minutos 40 segundos para poder compartir tu ponencia y 20 láminas. Entonces cambia cada 20 segundos. Es muy rápido. Seguro has dado una fecha. Sí, yo fui a una de Chemsex. Sí. Entonces hacemos estos. Y siempre lo hacemos en innovaciones de drogas, ¿no? Entonces, sustancias emergentes, en Inspira Cambio van a hospedar una de las fechas, entonces hacemos 5 en la serie, pero también hacemos una convocatoria abierta. Entonces, si tú has estado estudiando algo, haciendo alguna investigación o no, o nada más desde tu experiencia personal y ves uno de los temas y quieres aplicar, lo abrimos y vemos si decides participar, ¿no? Pero también nada más, si nos encuentran en redes y nos escriben y nos dicen, yo quiero hacer un voluntariado, yo tengo una idea, yo creo que lo mejor si te quieres involucrar es pensar, ¿qué es lo que yo puedo o estoy haciendo que puedo dar, que puedo ofrecer? Porque de que yo, como pensar un proyecto que después, más bien, ¿qué es lo que tú sientes emocionado de hacer? Entonces, si nos mandas una propuesta de algo, pues siempre estamos muy abiertas a poder recibir y colaborar. Y también tenemos las personas voluntarias de Checa tu Sustancia, y eso lo abrimos una vez al año, y es un proyecto donde tú das ese compromiso de hasta un año de participar en el análisis de sustancias y todas las intervenciones y las acciones, pero siempre hay muchas formas. Okay, o sea, y vamos a reactivar la política ahora con el nuevo gobierno también, entonces sí, seguro estaremos como, son esos de mandar una carta aquí o no, hablarle a tu senador. Había un día cuando la oficina de Ricardo Monreal recibió como 50 llamadas, que ya para ellos es un montón, y como, entonces sí tenemos que regular la marihuana. Sí. Sí, oye, justo qué bueno que sacas el tema del nuevo sexenio, porque pues digo, sabemos que, y ya lo hablamos aquí en este podcast en episodios anteriores, de cómo pues el enfoque principal, digamos que de la política de drogas durante este sexenio que ya se está acabando, pues fue bastante prohibicionista, bastante estigmatizante, aunque sabíamos que había ciertas acciones por parte de algunas instituciones dentro del gobierno que sí buscaban más la reducción de riesgos y daños. Pero, pues, pensando en el próximo sexenio, por ejemplo, yo he visto que algunas de las personas que están, pues, cercanas al equipo quizás son un poquito más progres. Creo que la doctora Sheinbaum también es más progre en ese sentido. Sí, pero, ¿qué expectativas tienes? Y también, ¿qué crees que tendríamos que hacer, por ejemplo, desde sociedad civil, desde los colectivos, pues, también para impulsar que pasen cosas, ¿no? Sí. Creo que desde la sociedad civil tenemos que estar pensando en cosas en conjunto para poder llevarlo a proyectos que podrían ser como interseccionales, ¿no? Donde podemos pensar y yo creo que nos hace falta juntarnos todas, como los que hemos estado en estos temas, los que están en otros temas pero que se vinculan, los de derechos humanos, para pensar cuál es la estrategia que queremos tomar frente a este sexenio. Y tenemos una coalición que hicimos en 2018 que se llama Regulación por la Paz. Entonces la idea sí es como activarlo de nuevo para que exista una plataforma. Pero voy a regresar a la primera parte de la pregunta. Yo creo que hay cambios institucionales y burocráticos que se pueden hacer fácilmente, donde podríamos ver que
que podría facilitar ciertos cambios que no requieren un proceso legislativo. Entonces, y lo estábamos platicando ahorita, como que COFEPRIS sí estuviera dando autorizaciones sanitarias fácilmente a las personas que consumen cannabis y que quieren subir sus datos y bajar su autorización sanitaria, ¿no? Claro. Ya tenemos esos cambios en la ley que lo logramos en el sexenio pasado, ¿no? También es importante decir, desde sociedad civil logramos muchísimas cosas, creo que intentamos hacer frente a la campaña de la EMPA, y la EMPA hizo muchas otras cosas que tal vez no vimos tanto porque esa publicidad todo el tiempo era muy fuerte. Pero entonces creo que es ver ahora quiénes van a continuar. Están empezando los nombramientos, ¿no? Ya sabemos el secretario de Salud, pero nos faltan si CONASAMA va a seguir o no, claro. Si InMujeres va a seguir o no, COPRED. Yo creo que estos van a ser espacios importantes donde tenemos que pensar en cuál es la estrategia que queremos llevar, porque hay un alcance y un conocimiento mayor. Ahora, si sacan los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, va a parecer que hubo un aumento en el consumo en México. No tengo duda de eso. Tanto porque sí hubo un aumento desde 2015 a hoy, como hay menos estigma y las personas están más dispuestos a hablar sobre su consumo. Yo espero. Digo, no vinieron a mi casa a preguntar. ¿Estábamos como, vinieron a tus casas? No. Por eso es importante politizarnos, porque es como, si ellos no nos ven, tenemos que ir a visitarlos. Y siempre hemos hablado de eso, como tenemos que ir a enseñarles quiénes somos las personas que ya estamos identificándonos abiertamente como personas usuarias. Pero yo creo que ojalá que hay políticas más basadas en evidencia y menos en otra generación, ¿no? Y pensamientos de que todas las drogas son malas y es como tenemos que alejarnos de eso. Me emociona mucho en la ciudad qué podría suceder con Clara Brugada y el trabajo en los centros Colibrí, y que eso se puede expandir y que la reducción de riesgos y daños sea una política de Estado desde la Ciudad de México y ojalá a nivel nacional, que lo pueden tomar más. Se instaló en estos días un comité de reducción de riesgos y daños desde el Estado y la sociedad civil en Baja California, entonces podríamos ver cambios ahí también. En Mexicali, la Policía Municipal integraron unos artículos donde reconocen los derechos de las personas usuarias de cannabis y que puedes tener una autorización sanitaria, y hasta dice, no puedes torturar, ni abusar, ni extorsionar, es como, lo tienen que poner, pero dice ahí, ¿no? Y la policía, y yo les di una charla ese día que lo aprobaron, pero es como, tenemos que estar impulsando también estas acciones a nivel local. Entonces también, si no estás en la Ciudad de México y conoces al jefe de policía, por alguna razón todos tenemos amigos, ¿no? O alguien en estas instituciones, ir viendo cuáles son las acciones locales que se pueden tomar, como cambios a nivel policial, cambios en cuál es el abordaje en el tema de salud, que reciban a cualquier persona con cualquier necesidad, en vez de, que es lo que he escuchado en algunos hospitales, así, si llegas consciente no te van a atender aunque te sientes mal, ¿no? Entonces, son esas cosas donde necesitamos tener un abordaje mucho mejor. Y hay mucho que se puede hacer a nivel local, además de la emoción de como un centro Colibrí, para los que no conocen, es un espacio de reducción de riesgos y daños que estaban dentro de las utopías, que están dentro de las utopías en Iztapalapa, y donde entonces tú puedes ir si quieres, y te pueden prescribir, por decirlo así, sesiones de terapia, ¿no? Imagínate que tú sí estás pasando por un mal momento, tal vez en la vida, y también con tu consumo o no, o uno o el otro, y donde tú tienes esa posibilidad. La terapia es carísima en este país, ¿no? Poder hablar con alguien que está capacitado en sustancias y que no te va a estigmatizar en tu sesión por usar sustancias, ¿no? Entonces creo que es un modelo que se tiene que seguir ampliando mucho más. Sí, creo que ahí hay como un síntoma que he encontrado en muchas personas, que confunden como esta visión prohibicionista, más bien la visión no prohibicionista, justamente como si estuviéramos pues haciendo esto que decía, como una apología al consumo o a las sustancias. Regalando drogas. Ajá, exacto, sí. Pero ¿qué onda con...? O sea, como que no sé por qué, creo que es como que tiene que ver con la clase media, la clase media alta, ¿no? O sea, que como que sí gozamos de ciertos privilegios,
y normalmente esa es la que a mí me ha señalado, me critica, ¿no? Como en estas medidas, que no se está viendo como las poblaciones más vulnerables, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estos centros colibrí, pues qué buena labor, ¿no? O sea, de estar ahí como sosteniendo a la comunidad, ¿no? Y sobre todo a que son poblaciones, pues, vulnerables, ¿no? Y pues también... O vulneradas. Vulneradas, exacto. Y precarizadas. Sí. Eso, justo. Todo el lenguaje. Ajá, justo. Pero después a veces empiezas a hablar de estos temas y dices que nadie nos va a entender porque todo es tecnicismos, ¿no? Ajá. Pero sí, porque sí son... Y uno piensa, a las personas menores de edad les tenemos que estar dando una educación sobre drogas mucho mejor. Exacto. Mucho mejor. Porque así ya no llegas a ese drogas punto, ¿no? legales también, porque hay Claro. un consumo de alcohol que a mí me preocupa mucho y nunca lo abordamos, ni cómo deberíamos estar tomando alcohol o cuánto, ¿no? Entonces también es cómo hemos normalizado algunas y otras sustancias estigmatizado mucho. Sí, puede ser que hasta te puedes llegar a ahorrar horas de terapia, ¿no? O sea, si desde tu infancia te empiezan a hablar de esto, de las drogas legales y ilegales, pues probablemente ya en unos años ya no se necesiten los centros colibrí. Pero ahorita es así, se necesitan, ¿no? Así. Sí, claro. Y la toma de decisiones, porque ahora que hablamos es como que aprendamos cómo tomar decisiones y cómo autorregularnos. Estábamos hablando ahorita de qué vamos a hacer el fin de semana y todo eso, y tú, bueno, yo no me siento muy bien, entonces me voy a quedar. Sí, yo ando enfermo, amigos, lo siento. Por eso no estás tan animado. Lo siento como... Lo siento. Pero es donde tú dices, entonces tal vez no voy a salir. ¿Me entiendes? Sí. Son esas cosas donde la autorregulación, donde tú sabemos cómo medir cómo estamos, porque todo eso es muy importante, seguro ya lo han dicho en la primera temporada, ¿no? La sustancia, la persona y su entorno, es como el triángulo de Zinberg, donde entonces tenemos que tomar todas esas cosas en cuenta si pensamos salir o consumir, o nada más, sí, como salir y decir, es que no estoy en mi mejor momento para estar haciendo esto. Sí, claro. Oye, y volviendo a lo que decía, perdón, de lo de las narrativas como estigmatizantes, ¿no? O sea, creo que, definitivamente sí en la sociedad en general, en la familia, las tías, pero yo también lo veo mucho en las juventudes en general respecto, por ejemplo, quizás no tanto sobre todas las sustancias, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el típico de, pues sí, la cannabis chido, pero lo demás no, Y entonces si tú consumes lo otro, tú sí eres una pinche drogadicta, ¿no? O este tipo de cosas que en realidad creo que no estamos haciendo los suficientes esfuerzos por modificar esas narrativas, incluso dentro de las juventudes, ¿no? O sea, a mí sí me sorprende a veces que haya tanta banda joven, prohibicionista, ¿no? Cuando estás viendo que a tus pares les está yendo terrible, justamente porque no tienen acceso a información correcta, a servicios, a tener a alguien a quien contarle que están teniendo cierto tipo de consumos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que también... Es increíble, ¿no? La discriminación no solo de los no usuarios de sustancias, sino dentro de los mismos usuarios y dentro de la comunidad además, ¿no? O sea, como decían nuestros amigos de Diego en su momento, la quimiofobia, ¿no? Como por pensar que estamos usando mota o algo así, ya estamos, o algo verde, estamos exentos de... Claro, exacto, cualquier peligro. Yo de cualquier solo tomo peligro. cosas naturales. Cosas naturales. Ajá, o con nuestras mismas comunidad LGBT, ¿no? Los que usan cristal o eso, también hay una segregación muy terrible. Por eso lo importante, supongo, que es pasar justo de lo individual a lo colectivo, ¿no? Organizarnos, politizarnos, para nosotros mismos, en todo caso, apoyarnos, darnos asesoría, qué sé yo, legal, poder participar en la política y sobre todo también, educación, etcétera, y que la gente que esté en la política también, tengamos representatividad, ¿no? Los usuarios o incluso usuarios que tengamos problemáticos, ¿no? O que los hayan tenido y que puedan ser visibles y fuera del closet, ¿no? Las personas que estén tomando estas decisiones actualmente en la política. Digo, yo no ubico muchas personas con este perfil en puestos clave. Seguro hay usuarios de sustancias, solo no están fuera del closet, ¿no? Sí, seguro. Necesitaríamos ya que se metan a la política. Claro. Se puso bien nerviosa. Sí he querido, pero ustedes saben que el panorama está muy complicado. Pero no, sí, justo creo que, por ejemplo, este tema de politizar la lucha tiene que ver, estaba ahorita
escuchando lo que decías, pensando en lo que mucha gente pensaba sobre el matrimonio igualitario, mucha gente LGBT pensaba en el matrimonio igualitario hace algunos años, que decían, pues como para qué, ¿no? O sea, como que pues aquí estamos bien, nadie nos molesta, entre comillas, ¿no? O sea, como que no nos va tan mal, y entonces como para qué hay que casarse, para qué hay que exhibirse, ¿no? O sea, pero claramente no se daban cuenta que pues una gran cantidad de población sí quería tener acceso a ese derecho, sí le cambiaba la vida, por ejemplo, tener acceso a ciertas, pues a ciertas cosas que te da el hecho de estar casado, ¿no? Y creo que lo mismo un poco pasa a veces con nuestra población, LGBT que consume sustancias en cuanto a, pues yo compro mis drogas, me la paso chido el fin de semana en la fiesta, entonces como para qué le voy a entrar, ¿no? O sea, pero no nos damos cuenta que pues seguimos expuestos a lo que decías, ¿no? A que de repente me den algo mezclado con otra sustancia que no esperaba, a que me extorsione el policía en la esquina, a que me corran del trabajo porque me hicieron un antidoping de sorpresa, ¿no? Entonces sí hay un montón de cosas que, o sea, no sentimos quizás que están tan cercanas a nosotros, pero realmente sí lo están, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que así, en el clavo, en el sentido de que a veces estamos bien donde estamos, pero en realidad tenemos que sentir esa inquietud por todos y todas y todos lo demás, ¿no? Porque para unos era tal vez poder casarte con tu pareja era romper el estigma en tu familia. Entonces tú le estás dando ese compromiso a esa persona. Entonces se le cambió el chip a algunos, aunque sea un espacio heteronormativo en la idea de matrimonio, ¿no? Yo diría que en las sustancias es algo parecido, en de que tenemos que cambiar la ley para que la gente también pueda decir, ya no... La gente todavía piensa, es ilegal porque está mal. Y yo, pero ¿qué tal si la ley es injusta? ¿No? Hablando con un policía, le dije, pero ¿qué tal si la ley es injusta? Pues nunca lo había pensado, como que la ley podría ser injusta. Y es como, pues no está basada en evidencia, no tenemos claros indicadores. El proceso legislativo son personas y muchas con veces intereses. No toman, además, justo la evidencia como para hacerla. No, y porque estas prohibiciones vienen completamente impregnados en nuestra narrativa de quiénes somos y porque se ha usado todas estas prohibiciones como un control social sobre ciertas poblaciones, personas racializadas, personas de bajos recursos, como que... Entonces, uno tiene que pensar, y en Estados Unidos lo hacían para criminalizar a mexicanos, ¿no? Y aquí en México era para criminalizar a los chinos en el tema del opio hace 100 años. Entonces, todo esto ha sido una forma de una justificación para violar derechos humanos. Y tal vez no es yo directamente, porque los que estamos aquí pues traemos un montón de privilegios. Yo soy una mujer güera en México, la policía no me para, ¿me entiendes? Aunque mira, es un chocohongo, ¿no? Así que, pero tengo que explicar, ¿no? Así que me encanta la moda, ¿no? Tengo que como exhibirme y aún así no me... Pero es porque vivimos en un país sumamente racista y sumamente discrecional en la aplicación de la ley y discriminatorio. Entonces uno piensa, bueno, tal vez yo estoy bien porque voy a una fiesta segura, donde nadie me está chingando y donde yo puedo estar bien, ¿no? Y porque compré mis drogas de un dealer que más o menos sé y porque tengo acceso a servicios de análisis como en Checa tu Sustancia, y por eso hacemos muchas intervenciones comunitarias donde no necesitas pagar una entrada, una fiesta para analizar, sino que vas a la marcha, ¿no? Vas a inspirar, vas a estos espacios. Pero entonces tú tienes, para así poder drogarte bien y sentirte completamente cómoda, hay varias cosas que tienes que cumplir, y por eso, y lo estamos platicando, como poder planear tu consumo, poder tomar en cuenta, voy a comer bien antes, todas estas cosas para llevarte lo mejor, conlleva mucho privilegio. Entonces tenemos que a veces como sacar, es que hay muchas personas que tal vez están consumiendo dentro de en otras realidades, y necesitamos cambiar esas realidades también, para que el bienestar y el placer sí puede estar en el centro. Y no es de que, creo que es importante, si no consumas una sustancia, yo para nada estoy diciendo que deberías empezar a consumir, pero si ya estás consumiendo, o tienes preguntas, o tienes curiosidad, yo creo que necesitas tener un lugar donde puedes ir a dialogar, platicar y hacer tus preguntas, y que personas como con conocimiento, que sé que haces mucho de los videos también de dar ese conocimiento, te pueden ayudar a tomar esa decisión, cómo vas a consumir. Queremos crear eso con el podcast, comunidad, para que la gente se acerque también y pueda preguntar lo que quiera.
Sí. Y qué tal que eventualmente hasta podemos hacer incidencia política en conjunto. Totalmente. Exacto. Bueno, y nosotros hemos platicado mucho de hacer como días de incidencia. Entonces, imagínate que 50, 70 personas fuéramos al Senado para decir, para tocar puertas, hola, quiero hablar de... Pero necesitamos pensar cuál es la iniciativa que nos une en este nuevo sexenio. Claro. ¿Cuál es la exigencia que queremos poner en la mesa y que decimos, queremos que debaten una descriminalización efectiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Es la regulación de la cannabis, son políticas de salud más centradas en las personas, sin pensar en tratamiento involuntario, que en el país ya no se puede, y eso es una regresión que no queremos que suceda. Pero tenemos que ver qué es lo que nos une, porque yo no soy la persona para decidir la agenda, y de ahí pensar, y después convocamos y buscamos que todos podemos ir atrás de eso para decir, esta es la política de drogas que queremos en México para estos siguientes 6 años. Sí, que todo saliera entonces de un grupo, ¿no? Y que fuera una coalición. De una coalición, exacto, de personas que fuéramos usuarias de preferencia. Y que están dispuestos a hablar abiertamente de su consumo, y yo los felicito mucho por estar haciendo eso, porque yo creo que hace 7 años no existían estos espacios. Claro. Oye, y ahorita que decías de justamente que, bueno, hay gente que la detienen, incluso dependemos, ¿no?, del criterio de una persona, un policía, cuando incluso no tendrían por qué detenerte, o hay personas en prisión por tener marihuanas, ¿no? Y ahorita que hablabas de la prioridad, por ejemplo, ¿tú qué pensarías de si otras políticas internacionales también nos vayan a golpear, bueno, o a de alguna forma cambiar, como lo que acaba de pasar en Brasil, que el Tribunal Supremo que autorizó, bueno, despenalizó la marihuana, y puedes ahora traer hasta, que son 40 gramos, sí me ha dicho. 40 gramos, portarla como para la diferencia entre consumidor y distribuidor o traficante, que aquí ¿no? en México son 5 gramos. Que aquí en México son 5 gramos para hacer esa diferencia. Pero en Brasil ahora lo subieron hasta 40. Sí. Casi 2 onzas. Está muy loco. Brasil va a ser interesante porque tienen un conflicto ahí entre la Suprema Corte de Brasil y los legisladores, porque son más de derecha. Entonces ellos están diciendo, bueno, si ustedes aprueban esto, nosotros ahora vamos a hacer una ley que criminaliza el porte. Entonces vamos a ver qué sucede. Es importante celebrar esta victoria porque es una victoria, es un caso que lleva 10 años de una persona que habían encarcelado por 40 gramos, ¿no? Entonces era como llevar su caso durante 10 años y votaron a favor, ¿no? Y en México también la Suprema Corte ha votado a favor. Entonces, sin duda, esto es un movimiento global, es algo donde vemos cambios sucediendo y donde mucho está sucediendo de abajo para arriba, ¿no? de la sociedad hacia la voluntad política, porque a veces es como una moneda de cambio en las negociaciones políticas. Yo creo que muchos legisladores y legisladoras como no es su tema, entonces no quieren meterse, es controversial, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Entonces tenemos que estar ahí acompañándolos y ayudándolos a sentir que somos muchísimas personas, ¿no? Y los datos de las Naciones Unidas lo dicen, ¿no? Hay esta cantidad de millones de personas, ¿no? 296 millones consumen drogas en el mundo. Entonces, y hay políticas internacionales que nos van a ayudar. Una resolución en la Comisión de Estupefacientes sobre reducción de riesgos y daños fue aprobada por primera vez. Esas palabras aparecen en una resolución de esa comisión. Nunca habían dicho esas palabras juntos. Vale. Porque para ellos reducción de daños es igual a legalización o algo así, ¿no? Entonces, los rusos. Porque los únicos 2 que votaron en contra de esa resolución fue China y Rusia. Los demás, porque Estados Unidos lo está empujando mucho por la crisis de sobredosis que están experimentando. Claro. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Sí, en esa comisión. Voy a la Comisión de Estupefacientes desde hace 12 años. 12. Es así, la ñoñería total. Wow. Porque... Y sí, es en Viena cada marzo durante una semana. Es costoso ir. Siempre encontramos patrocinadores y alumnos de RIA que nos apoyan mucho para poder ir. Pero es un espacio importantísimo porque, y tú lo dijiste, la mayoría de las personas que están tomando decisiones sobre nuestras vidas como personas usuarias nunca han consumido una sustancia más allá del alcohol.
y piensan que todas las sustancias son tan fuertes como el alcohol y que pierdes el control como con el alcohol. Entonces ya cuando, y no me ha tocado muchas, pero algunas personas que por primera vez consumen una sustancia, ¿no? Que son funcionarios públicos o trabajando en estos temas desde gobiernos, consumen MDMA y dicen, esto se siente completamente diferente. Y yo, ¿y te sientes en control? ¿Sientes que puedes tomar decisiones? Sí, claro, me siento increíble. Y ella dijo, ahora como que, ¡ding! ¿No? Y yo de eso no voy a cambiar. Pero es porque ellos piensan que, todos consumes una droga y estás ahí tirado. Como no, en realidad estás ahí bailando y disfrutando y sintiéndote bien, o sentado, reflexionando. No, depende de la sustancia. No voy a también excepcionalizar ninguna sustancia, pero como que todos piensan, la mayoría de las personas en Viena y en todos los gobiernos no han probado una sustancia porque les da miedo hasta probar la mota, porque qué tal si hay un antidoping, porque trabajan en gobierno, porque trabajan en el ejército, porque son policías, lo que sea. Entonces, tienen una percepción de las sustancias que es completamente fuera de lugar. Y así, tú comes un LSD y estás bien en general, ¿me entiendes? Y la idea siempre es modificar tu dosis para comerte un cuartito o la mitad, ¿no? Para que tú puedes sentirte bien durante el transcurso de un viaje. Pero ellos no tienen... Entonces tú vas ahí, están tomando muchas decisiones, resoluciones y debatiendo y sus discursos, y todo está muy enfocado en la seguridad, en las incautaciones, en las erradicaciones, y algunas menciones de derechos humanos, ¿no? Algunas menciones de comunidades. No entienden la gestión de placeres. No entienden la gestión de placeres. Y justo estaba pensando ahorita que estabas mencionando eso, hace algunas semanas, en el marco del Mes del Orgullo, estuve en un panel con personal de distintas instituciones del sector salud. Y yo estaba moderando y justamente yo dije, antes de hacerles una pregunta, que como usuarios de sustancias a veces considerábamos tal cosa, ¿no? O sea, pero yo me estaba poniendo como usuario de sustancias. Y un par de personas del panel también lo dijeron, y son funcionarios públicos de instituciones, ¿no? Y dije, qué bueno que haya un poco, por lo menos en este campo, hay quizás un poco más de avance. Ambos eran gays, ¿no? O sea, que también otra vez hay un poco más de flexibilidad de repente de decirlo públicamente. Pero sí dije, bueno, y creo que empezamos a ver cómo a veces el tener gente clave que se reconoce como usuario de sustancias, que es parte de otras comunidades, empiezan a hacer esos movimientos desde adentro, ¿no? Y creo que lo vimos, por ejemplo, con una de las campañas que sacó el CONASAMA, que decía, bueno, si te vas a drogar el día de la marcha del orgullo, considera esto, ¿no? Y mucha gente se quedó como, ¿cómo? ¿El gobierno me está diciendo que reconoce que me voy a ir a drogar el día de la marcha? Claro. Sí, o sea, y no hay ningún problema con eso, ¿saben? Y esas gestiones son dificilísimos hacer desde adentro. Entonces aplaudimos muchísimo ese tipo de esfuerzos. Sí, claro, sin duda. Oigan, se nos está acabando el tiempo. ¡No! Pero justo quería, Sara, preguntarte qué mensaje le dirías también a nuestros escuchas, ¿no? Sobre, volviendo a este tema de cómo nos podemos politizar, o sea, más allá de que si se acercan a tu organización, ¿qué otras formas podría haber para quien diga, pues yo quiero hacer algo, quizás no tengo mucho dinero, quizás no puedo salir de mi casa, Sí, individualmente o colectivamente, o como sea. Bueno, yo creo que hay también hay muchas actividades donde nos podemos ir conociendo y viendo para que sí salgamos de nuestras casas y nos veamos. Y más si estás fuera, no sé cómo están la demografía de los que nos van a escuchar. Pero si estás fuera de la Ciudad de México, a veces también ayuda muchísimo juntarnos y vernos, porque tú te sientes que eres la única persona que consume drogas en Hermosillo o quién sabe dónde. Entonces, creo que también, para mí, lo más importante que podemos hacer es construir movimiento. Es juntarnos, vernos, compartir saberes, compartir las estrategias que utilizamos para el cuidado, y de ahí pensar en cuáles son las estrategias que vamos a tomar en el sentido político. Siempre le puedes escribir a tus legisladores. En muchos de los estados acaban de tener elecciones. Si te interesa, acércate a ellos. Todos van a tener sus oficinas, senadores van a tener oficinas dentro de los capitales. Como que está bien pensar que ellos nos tienen que responder a nosotras y nosotros y nosotros, ¿no? Está bien pensar que, y en este sexenio más sí salieron para poder hablar de su consumo, y creo que eso es un gran paso desde las autoridades, pero la mayoría de la gente se van a sorprender si tú vas
y dices, mira, estos son los puntos que a mí me preocupan en mi comunidad, ¿no? Yo pienso que sería interesante abrir, y en Bogotá tienen una mesa distrital canábica, pero ¿qué tal si hiciéramos una mesa defectuosa, ¿no? Así que una mesa, para traer el pasado, una mesa de diálogo directo con las autoridades de la ciudad desde organizaciones y comunidades y personas que usamos sustancias para tener ese enlace, ¿no? Y poder, cuando algo suceda, tener una respuesta, ¿no? Porque, como tú decías, a veces nos han dicho que cuando van saliendo de los hoteles, los detienen y los revisan o están yendo porque saben que traen drogas, ¿no? Entonces, como es hablar con ellos, oye, ¿sabes qué? En estas zonas sabemos que esto está sucediendo y eso fomenta la corrupción cotidiana y nosotras, como personas usuarias, no queremos entrar en eso, ¿no? Exigimos derechos porque somos personas como conscientes de esto. Entonces, sí, yo creo que, y nos pueden seguir en redes, Instituto RIA MX, y vamos a estar como activándonos políticamente ahora que terminaron las elecciones, y yo siento mucha emoción de cómo se va construyendo ese movimiento, porque es así donde vamos invitando a diversos grupos, ¿no? Como a ustedes tal vez, yo pienso, yo quiero escuchar de cultivadores en Guerrero, de cómo cultivan cannabis y cómo les ha ido en estos, ¿no? Porque también asumimos mucho de lo que vemos en los medios, y creo que es importante que empecemos diálogos cross-culturales, interseccionales, de cómo son las vidas de las otras personas que se vinculan con estos mercados. Claro. Los cocineros de tú sí, ¿qué está sucediendo? No, como que yo siento que hay mucho... requerimos todavía mucho diálogo y vamos en esa dirección. Sí, así que escríbanos también, disociados, disociadix. Nos invitan a cualquier cosa. Sí, qué chido. A platicar. Ahí estuvimos, de hecho, marchando. Estuvimos en la marcha de la marihuana también. Estuvimos ahí juntos. Y eso estuvo muy bonito porque hicimos un contingente que también, cuando estas oportunidades surgen, es muy bonito, como un contingente que estuviera muy abierto a diversidades y disidencias y mujeres, para que si no tenías un contingente con quien marchar, sientes que tienes con quien llegar, porque a veces la marcha de la marihuana en la Ciudad de México puede ser un poco densa, porque son así... Es la marcha más pacífica, en realidad, porque todos están fumando. Así que ni con energía de gritar. Paz y amor, ¿no? Pero este año vimos muchas familias. A mí me gustó mucho cómo fue, ¿no? Sí, estuvo lindo. De hecho, ahora que lo pienso, no he visto mucho, pues un contingente como tal o muchas demandas relacionadas con drogas en la marcha del orgullo LGBTIQ+. Así que podemos pensar si el próximo año hacemos... Yo llevé mi letrerito que decía, no tiene nada que ver con lo... Bueno, es un poco, ¿no? Pero lo de apoyo y no castigue. Ya. Esto es importante también. En junio fue Apoyo No Castigue, que es una campaña global que se hace una vez al año, porque el 26 de junio es el Día Internacional contra las Drogas, básicamente, de las Naciones Unidas. Es como el uso indebido de las drogas. Entonces, y ellos hacen cosas como ejecutar a personas donde hay pena de muerte. Así, literal, Irán hace sus ejecuciones, ¿no? Y donde hablan de todas las sectarias que han erradicado. Y entonces, desde la sociedad civil dijimos, no, ahora va a ser Apoyo No Castigue, y llevamos más de 12 años, 10 años haciendo esa campaña de reivindicar el día y proponer algo diferente. Y en la Marcha del Orgullo hubo un tendedero donde podrías como reflexionar un poco sobre drogas, pero siempre creo que sí es importante cruzar estos temas. Exacto, claro. Sí, también justo. En la Marcha de Mujeres del 8 de marzo hacemos un contingente de mujeres pachecas. Genial. Entonces, Órale, qué chido. Ahí estamos. Oye, pues muchísimas gracias, Sara. Oye, nos ibas a decir que también tienes un podcast. También tengo un podcast con mi amiga Alejandra de Dromómanos, que se llama Un Mundo con Drogas, y sale una vez al mes, y ahí hablamos con distintas especialistas en el tema. La última que salió fue con Inti, que es de Oaxaca, entonces nos platicó de todo el proceso de la psilocibina, de cómo ha cambiado Huautla de Jiménez con el turismo, ¿no? Desde todo lo de María Sabina, y un poco cómo es este extractivismo que puede suceder, pero son conversaciones fuertes que tenemos que estar teniendo. Claro. Oigan, pues
Hidrátense mucho. Sí. Traten bien a todos los gatitos siempre. Ay, y valoren nuestras playeras, por favor. Siempre hay que estar juntas. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Bob de su marca Mollo con Pole. Exactamente. Es como pollo con mole, pero sí, Mollo con Pole. Así que tienen cosas muy chidas, búsquenlas. Brooks no la lavó. Bueno, no se le secó. Perdóname, Bob. Bueno, pues gracias. Por favor, sigan a Institutoría y pues escríbanos si tienen dudas, chequen todos los materiales que tienen en su página web y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias, Sara. Gracias, licenciados. Adiós.